Usted comentaba algo y era como de que a usted le parecía que de pronto el impacto que tuvo estos programas de, eh, de Sergio Fajardo, que lideró Sergio Fajardo Sí, en su periodo de alcaldía y de pronto de gobernación también con el programa Medellín, la más educada de y Antioquia. Antioquia, la más educada. em, yo ya la había generado como una hipótesis. O sea, como yo estaba viendo que las públicas, como ya le había mostrado, eran como mejores, yo ya había generado una hipótesis de que de pronto esos programas eran o pudieron haber sido pues como un motor para fortalecer la educación pública. Pero entonces, eh, no, pues obviamente creo pues que se ha tenido más experiencia en eso, ¿cierto? Y no sé si ya dejarla como hipótesis o quitarla ya del trabajo, Sí. porque sí, eso era, profe, como, No, lo que pasa es que los programas oficiales tienden a estar llenos de factores de confusión, ¿cierto? La sí, sí, educación privada ha ido, pues desde hace 40 años, ha ido penetrando en el sistema educativo colombiano en general y se ha ido posicionando como mejor que la educación pública. Y el Estado entonces ha tenido, digamos, una actitud que es medio perversa, que es tratar de ir desmejorando cada vez la educación pública, por un lado por falta de recursos, ¿cierto? Usted ve, si no sé si ven los noticieros, cuando muestran los documentales de maestros que tienen que caminar horas para llegar a una escuelita por allá en la mitad de la nada, sin ninguna condiciones. Entonces la educación pública tiende a tener problemas de financiación extremadamente graves. Pero la financiación viene un problema. ¿La financiación en qué? Pues la financiación es en eh, muros y computadores, o la financiación es en docentes bien pagos, ¿cierto? ujú, Con buenas condiciones. Entonces yo alguna vez hablaba con la secretaria de Educación de aquí del departamento de Antioquia, la que murió, eh, y ella me decía que se llamaba Marta Lucía Villegas. Ella me decía: "Vea, es tan extraño esto que un profesor que es calificado como un docente excepcional en una institución privada, cuando va a trabajar en una educación pública, toma una actitud completamente distinta y se vuelve un docente mediocre". mediocre. O sea, entonces, mm, la conclusión que ella tenía era que, como era es una frase filosófica de Schopenhauer. No sé si usted sabe quién es Schopenhauer. Schopenhauer fue como el papá de Nietzsche. Eh, pues papá a nivel de pensamiento filosófico. Entonces Schopenhauer tenía una frase que es muy famosa, muy agresiva, demasiado agresiva en esta época. Es: vais con las mujeres, no olvides el látigo. Entonces esa frase, sí entiende la frase, vais con las mujeres, no olvides el látigo. Entonces, por ejemplo, la frase, extrapolándola al caso de los docentes, que sería: van a trabajar con los privados, entonces no olviden el látigo. En los privados a los docentes los ponen a trabajar, ellos trabajan duro, ¿cierto? Porque Les exigen. si les exigen que trabajen duro. Cuando ese mismo docente va al sistema público, en el sistema público hay tantas cosas y tantas normas y tantas marañas que uno puede hacer un trabajo muy mediocre y no tener nadie que lo presione a uno para que mejore en su trabajo. Mm, ¿Sí me entiende? sí, Y entonces, eh, la pregunta que ella hacía, y ella fue una gran promotora de la educación privada aquí en Antioquia, pues, y después ella terminó siendo directora de Licetex.
Yo con ella tuve muchas discusiones, porque ella a la escuela la llamó varias veces para asesorías. Yo no fui el más apreciado por ella porque era muy crítico con respecto a muchas cosas. Por ejemplo, a mí el ICETEX me parecía o me parece una institución horrorosa, ¿cierto? Es un banco que está en la mitad entre banco comercial y prendería. Bueno, es un banco, es un sistema completamente injusto de financiación de la educación superior. Mm, sí. Y además, pues ella, como buena política, se aprovechó de recursos públicos para educar a sus hijos en el exterior. Era otra de las críticas que yo alguna vez le hice. Sus hijos estudiaron, un hijo de ella estudió ingeniería espacial en los Estados Unidos a costa de becas conseguidas cuando ella tenía poder político. Entonces, por un lado favoreció la educación privada y por otro lado ayudó a construir o a que el ICETEX fuera cada vez más un banco estilo prendería. Pues, entonces, por ejemplo, cuando llegan estos docentes, porque Fajardo nunca ha estado metido en la educación básica, nunca ha enseñado en una escuela, él nunca ha enseñado en una institución secundaria. Entonces, él es un profesor, él estudió matemáticas, pero él realmente hizo su carrera académica en la Universidad de los Andes en Bogotá, como director del Departamento de Ingeniería Industrial, ¿cierto? Que son entornos muy exclusivos, de gente muy rica, gente muy poderosa, y entonces uno empieza a tener como construcciones muy equivocadas de lo que es la educación pública en Colombia. Eh, entonces yo le decía alguna vez a Marta Lucía que lo que tenía que hacer era comparar cómo era el sistema educativo en países que fueran parecidos a Colombia eh, y ver qué era lo diferente. Porque en la India, siendo más pobres que aquí en Colombia, a nivel educativo funcionan mejor. Porque en Pakistán funcionan mejor. Porque en Afganistán funcionan mejor. Pero un país es que uno solamente oye noticias negativas de ellos, ¿cierto? Cuando usted mira las instituciones educativas en esos países, es de una pobreza bárbara, y sin embargo, cuando usted mira los rendimientos académicos, son muy superiores a los colombianos. Esta misma pregunta se la hacen los españoles, o sea, no estoy haciendo preguntas que sean solamente estudiadas para colombianos. Los españoles se preocupan mucho porque en las pruebas de PISA en España, España es el país más malo en Europa completamente, pero no es el país que menos le invierte a la educación pública. Entonces ellos permanentemente sacan artículos porque a España le va tan mal académicamente. Entonces yo tengo una hipótesis muy particular, pero es más para compartirla cuando uno está tomando por ahí café con los amigos, ¿cierto? Nosotros realmente heredamos la ideología de los españoles. Nosotros eh, somos una mezcla de muchos pueblos, pero más dominados por los españoles, ¿cierto? Y los españoles, cuando fueron ricos, ellos, pues cuando fueron ricos porque expropiaron eh, muchas riquezas de muchas partes del mundo, no solamente de América, sino de muchas partes del mundo, esa riqueza para España no se iba para España, sino que terminó en los Países Bajos. No sé si ustedes saben que Carlos V no nació en España, él nació en los Países Bajos y él ni siquiera hablaba el castellano. Eh, entonces, todas las riquezas que se llevaron de aquí, esas riquezas, algunas poquitas se quedaron en España, pero muchas se fueron a los banqueros judíos que estaban en los Países Bajos. Entonces, los españoles tienen una posición con respecto al trabajo muy laxa. O sea, ellos piensan que el trabajo es un castigo divino que solamente debe ser realizado por gente muy baja. O sea, todo lo que cuesta un sacrificio es algo que no lo debe hacer una persona de la nobleza. Los nobles están para vivir la vida, ¿cierto? Para bueno, para estar en fiestas, para vestir buenos vestidos, para tomar buenos licores, para comer.
buenas viandas, etcétera. Es una ideología muy de España. Sí, y como ellos tuvieron su dinero, pues obviamente la aplicaban en sus cortes y sus cosas. Cuando vinieron aquí, aquí mandaban a los nobles que estaban en desgracia allá, los castigaban mandándolos a América. Entonces venían con esa misma ideología, que trabajen los esclavos, yo para qué hago esto, y yo. Entonces, por un lado, todo lo que cuesta un esfuerzo lo veían negativamente. La educación, por ejemplo, es un esfuerzo, ¿cierto? Entonces usted se educa, pero eso le cuesta sudor y lágrimas. Usted trabaja y eso le cuesta sudor y lágrimas. Entonces, la educación siempre fue mirada muy marginalmente. ¿Quiénes fueron los grandes educadores en España? Los jesuitas, los religiosos, que asociaban educación con educación cristiana, educación religiosa. Y en esa educación viene mucho la abstinencia, el sacrificio, el sudor, las lágrimas, ¿cierto? Pero es una filosofía religiosa. Entonces la educación no es una educación constructiva, o sea, propositiva para resolver problemas reales y prácticos, sino para uno volverse más religioso, para abrir más el camino al cielo, como dicen los jesuitas. Mientras que las educaciones en los países afectados por Inglaterra, entre ellos la India y Pakistán, pues hizo parte de la India, y todos estos países que están afectados eh, por Inglaterra, Estados Unidos principalmente, son países donde la filosofía de la educación es positivista. Entonces la gente se educa para entender el mundo real, para resolver problemas. Y entonces usted ve que un campesino en Estados Unidos construye un arado automatizado y va y saca una patente. Un industrial en Estados Unidos hace una salsa de tomate y con eso el tipo se enriquece, pero resuelve un problema práctico. Entonces la educación es más práctica. Mm, y hay un sentido más de goce o disfrute con la educación. Entonces ahí vemos que un sistema de pensamiento afecta todo un sistema educativo básico. Entonces cuando vienen, por ejemplo, personajes de afuera de la educación que nunca han sido expertos en educación real. Yo soy profesor de la universidad, yo no tengo idea cómo se enseña en primaria o en bachillerato, ni qué métodos pedagógicos hay. Es más, cuando usted le pregunta a un profesor de la universidad cuáles son los métodos de evaluación y qué ventajas tiene un método de evaluación sobre otro método, usualmente ellos se quedan callados, porque uno hace exámenes porque a uno le hacían exámenes, y uno hace exámenes parecidos a los que a uno le hacían, pero a uno no le teorizan con respecto, digamos, a los distintos métodos de evaluación que hay, ¿cierto? Mm. ¿Qué ventaja tiene un examen con notas abiertas a un examen con notas cerradas? ¿Qué ventaja tiene un examen de selección múltiple sobre uno de preguntas abiertas? ¿Qué ventaja tiene resolver un examen, permitirlo que lo lleven a la casa y lo resuelvan y lo traigan hecho? ¿Qué ventaja? Entonces, cuando uno no tiene idea de nada de eso, es muy difícil que las propuestas que uno haga realmente estén basadas en problemas reales. Es más el sueño de uno. Dice, ay, qué rico que todos los estudiantes colombianos fueran como Albert Einstein. Entonces, cuando nombran la comisión de sabios, no sé si usted ha escuchado hablar de eso, la comisión de sabios que estuvo por allá hace muchos años en Bogotá, y hasta García Márquez estuvo en eso. García Márquez jamás en su vida le ha dictado clases a niños de primaria, ¿cierto? Entonces uno, cuando no tiene un contacto real, cuando no sabe uno el problema de la educación, propone siempre soluciones que pueden estar muy pifiadas a la realidad que uno viva. Mm, Los- hay, ah, digamos, sí, porque yo también he leído, eh, estoy pues como leyendo algunos estudios, ¿cierto? Así como de manera internacional, pero
experiencias internacionales como que no me han gustado mucho. A veces hacer como extrapolaciones acá a Colombia es como muy complicado. Y, y he también como sacado el tiempo de leer unos estudios que también se han hecho en Medellín propiamente. Ujú. Entonces, hay un estudio que habla de la estimulación docente y observaron pues de que efectivamente hay un impacto positivo eh, sobre la educación pública que reciben los estudiantes. Por ejemplo, la mejora de la interacción docente-estudiante, por ejemplo, ¿cierto? Sí, Entonces, eh, de pronto, eso, eh, de pronto como unirlo con lo que usted hablaba de, bueno, entonces, ¿a qué específicamente le vamos a invertir plata, ¿cierto? Entonces, yo pensaba como en esa parte y pensaba pues como en los programas, como en uno de de las iniciativas que hacían parte pues como de los programas, por ejemplo la de Antioquia la más educada, por ejemplo Antioquia Digital, cosas así como por el estilo, ¿cierto? sí, Que de pronto no fueron, que de pronto no fueron iniciativas que le invirtieron plata directamente a infraestructura o a esos parques educativos, sino más bien como a cosas intangibles, ¿cierto? Que pueden atacar eh, de manera directa la educación pública, al menos hablando eh, en Medellín, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo pensaba el hecho de este estudio que ellos hicieron de la estimulación docente, eh, eh, mirar si de pronto esto se puede replicar a municipios aledaños o al menos a todo el Valle de Aburrá, ¿cierto? Que sí que sí. hay uno como muy Vea, limitado a Medellín. ahí, lo que usted está diciendo, hay una cosa que es una especie de falacia generalizada y aceptada por muchos investigadores. Y es que los impactos cortoplacistas tienen un efecto inmediato en los sistemas educativos y eso es falso. Los sistemas, las políticas educativas, los cambios en las políticas educativas tienen un impacto a largo plazo. ¿Por qué? Porque usted tiene una base de docentes que no va a cambiar tu estructura de pensamiento de la noche a la mañana. ¿Sí? Ujú, Eh, piense en una cosa que fuera bien radical. A ver, qué ejemplo me ocurre a mí algo que fuera bien radical y que de la noche a la mañana. Digamos que la carne de insectos, pues la carne no, los insectos como alimentos son mejores que la carne vacuna. Pues también está demostrado en algunos estudios eso, que comer insectos es consumir proteína de mejor calidad. Entonces usted consume proteína de insectos y se alimenta mejor que si consume proteína proveniente de carne de vacuna. A usted le dan 30 toneladas de insectos aquí, de proteína de insectos, y le dicen, bueno, aliméntese de eso que va a ser mejor. Usted conscientemente lo puede saber, pero usted prefiere seguir con sus hábitos tradicionales y comer la carne vacuna. De pronto sus hijos, cuando ya usted los vaya criando y ellos vayan recibiendo esa información, se vayan adaptando más fácil. Tal vez los hijos de sus hijos sean más eh, adeptos a comer carne de insectos que la misma carne vacuna, ¿cierto? Entonces, lo que le quiero decir es, usted, cualquier política de educación que se implemente ya no va a tener efectos ni en uno, ni en dos, ni en tres, sino en décadas. La educación es un sistema paquidérmico de cambios muy lentos. Vea, le cuento
una anécdota que la gente a veces no la cree. En la universidad todavía hay profesores que les gusta dictar la clase con tiza y tableros verdes y pizarra. Y todavía usted ve muchos profesores que van y copian sus notas en el tablero. Esos son rezagos de la educación medieval. O sea, la cátedra en sí apareció en la época medieval cuando empezaron los primeros sistemas educativos colectivos en los cuales había una persona que sabía mucho y la gente se reunía alrededor de ella para escucharla hablar, ¿cierto? Y algunos tomaban notas de lo que se decía porque eran las grabadoras que existían en esa época. Vinieron los tableros, vinieron los salones de clase como los conocemos en siglo XVII, XVIII, XIX, y todavía en el siglo XXI se sigue dictando la clase como se dictaba en el siglo XVII, ¿cierto? Entonces mire que los cambios son extremadamente lentos. Hay cambios que son radicales en los sistemas educativos. Por ejemplo, el narcotráfico tuvo un cambio radical, pero lo tuvo para mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cambió la apreciación que tenía mucha gente, sobre todo los estudiantes, del valor de la educación. Por ejemplo, ¿qué es mejor para en esto? No sé si ustedes ven televisión. Ayer estaban hablando de los influencers. Entonces en televisión, en uno de esos programas de patanería que hay que charla, decía un presentador, no es que un influencer se puede estar ganando entre 80 y 100 millones de pesos mensuales. Y una presentadora que estaba al pie decía, yo conozco un influencer que se gana el doble de eso, o sea, se gana 200 millones de pesos mensuales. Entonces, ¿usted qué se va a matar estudiando cuando se puede conseguir un celular y ser un influencer? ¿O no? Pues yo sí me mato estudiando. Pero usted se mata estudiando y va a salir a trabajarle a Bancolombia y usted se va a ganar 5 millones de pesos mensuales. Y este influencer se está ganando 200. Pues, Entonces, ¿qué? profe, yo no Entonces sé, dice, yo esa discusión sí la he tenido con muchos compañeros y es el hecho de, por ejemplo, yo ahora estoy estudiando no porque me interese mucho la plata, sino más que todo por el sí, conocimiento. pero no, Ahora, y el gusto por estudiar, pero la generalidad, o sea, la mayoría de estudiantes ve eso y valora lo que está haciendo y dice, yo me mato aquí estudiando, ¿para qué? O sea, pues cuando yo era estudiante, yo trabajaba en una empresa de transporte, ¿cierto? Y de pronto llegaba gente allá, choferes, que al ratico ya tenían un carro, un camión, mm, y ellos se ganaban su plata y me decían, vea, usted se mata estudiando y usted no gana lo que gano yo. Pero a mí de duras penas me pagaban para el pasaje, ¿cierto? Para los pasajes. Eh, y mucha gente que yo conocí abandonó el sistema educativo por irse a manejar camiones. Por otro lado, manejar camiones es muy fascinante, ¿verdad? Tiene su encanto. El que ha manejado camiones tiene manejar una tractomula, eso es como lo máximo que hay en... Bueno, entonces eso es una cosa que hace que el sistema educativo se venga al piso. Cuando los sistemas de valores sociales cambian radicalmente, el narcotráfico tuvo una influencia grande. Ahora, ¿qué influencia está teniendo o qué cambios en la educación se están notando por la presencia de un aparatico que se llama el celular? ¿Cierto? El celular es un medio de educación bárbaro, pero los docentes se van por el lado extremo. Entonces, cuando llegan a su salón de clase, le dicen a los estudiantes, apaguen el celular y guarden. O sea, lo que es una herramienta súper poderosa se vuelve un estorbo para los docentes, porque los docentes quieren dictar sus clases de la manera absolutamente tradicional. Y entonces, por ejemplo, los programas que se han implementado para capacitación de docentes es para volverlos mejores en su sistema tradicional. ¿Sí me hago entender? ujú, sí, O a sí. veces, yo, no sé si usted ha visto en Telemedellín que hay en las mañanas un programa de educación para niños. Y son una
maestra ya hablando tonterías y viéndola hacer tonterías, yo como niño me aburro. O sea, yo veo esa señora y a mí eso me da una jartera ver eso, pues tratan a los niños como si fueran, perdónenme la palabra, retrasados mentales. O sea, ese es son barbarismos de la educación así extremos, pues, o sea, uno dice, ¿cómo van a despertar esto del interés por las cosas? Yo, por ejemplo, yo soy un gran fanático de la virtualidad y yo pienso que la educación va a ser o ya es virtual. Yo no entiendo por qué, no sé si ustedes eso de la Fórmula 1 tiene unos simuladores de carro donde ustedes montan un aparato que es, haga de cuenta, estar montado en un carro de Fórmula 1, está rodeado de unas super pantallas donde usted está en el ambiente de una carrera particular, ¿cierto? Entonces, ahí usted recrea en vivo cómo es manejar un carro de Fórmula 1. Usted se mete en un Sony PlayStation con ese fútbol FIFA, no sé qué. ¿Qué le falta a eso para que sea más real? Que usted sienta el balón, que usted sienta la humedad del campo, que usted sienta la grama, que usted sienta el golpe que le da el otro jugador de fútbol a usted, que usted sienta la patada que le da al otro, bueno, cualquier cosa de esas. Pero eso lo están haciendo, se están desarrollando. Mire no sé si ustedes son fanáticos del FIFA, lo que sea, 2000 o 2020, 2030, lo que sea. Ese No, entorno, ah, yo no. bueno, pero debería meterse porque los sistemas educativos deberían estar aprovechando esas tecnologías para crear procesos educativos mucho mejores. Yo no tengo que mandar un niño a las si yo con un entorno virtual lo puedo meter allá en la selva del Amazonas y ponerlo a caminar por la selva. Entonces yo, por ejemplo, como docente, me puedo ir de paseo con los niños para la selva del Amazonas, nos metemos todos a cada uno le ponemos su casco virtual, a cada uno le ponemos un traje para que sienta la humedad, le ponemos unos guantes para que pueda sentir el tacto, pues en forma táctil, un árbol o una culebra o cosas de esas, y voy caminando por la selva con los niños y les voy explicando cada uno de los elementos. Pero los educadores prefieren que el niño coja un libro y se memorice los árboles y las hojas que hay en el Amazonas. Entonces, eso, digamos, es un atraso, para mí, es un atraso bárbaro en los sistemas educativos. Pensar que yo tengo que ser mejor profesor si sé manejar mejor el tablero y la tiza. Profe, qué ¿Qué? pena, yo le comento algo ahí, eso justamente yo eh, también he como reflexionado al respecto y es, bueno, puede que en esos contextos los avances tecnológicos estén por encima en relación con el contexto educativo, pero por ejemplo, mire, uno se mete un Meet, yo pensaba pues, porque yo al menos hasta la tecnología que hay hasta el momento o la que estamos usando para entrar a una clase o para comunicarnos con usted, no me ha parecido la más efectiva. No, Porque, no, pues que esto es una teleclase. O sea, yo lo que le decía a ustedes, tal vez la primera clase, o se lo dije al otro grupo de Vallesiana, es Radio Sutatensa en los años 60 tenía unas cosas que era bachillerato por radio. Y esto, se haga de cuenta eso, volver a los años 60, el bachillerato por radio. O sea, esto no está aprovechando esto simplemente salió por esta pandemia, pues, y hay muchos docentes que no les gusta esto. Personalmente a mí tampoco me gusta este tipo de metodologías. Yo estoy pensando, por ejemplo, no sé si usted leyó un artículo que salió sobre ¿qué hay? Sí, sí,
e inteligencia artificial, no solamente realidad Sí, virtual, sino muy mezclado con inteligencia artificial, que ya los japoneses lo han hecho. O sea, no es que yo me lo esté inventando, sino que hace como 6 años leí un artículo que en Japón a los niños que tienen dificultad de aprendizaje los mandan para la casa y les mandan un robot. Y el robot se adapta a las necesidades de aprendizaje de los niños, un avatar. En Alemania hay un profesor que en una universidad que está dando las clases con un robot. El robot se llama Tico, que eso salió un documento en la Deutsche Welle. Y entonces el robot va a la clase y dicta la clase en lugar del docente, ¿cierto? Entonces usted pudiera comprarse un robot y ese robot adaptarse a las necesidades pedagógicas suyas. Entonces, por ejemplo, dice, esta persona le gusta la filosofía, entonces voy a discutir con él y voy a enseñarle filosofía. ¿Esa forma de educación es nueva? No. ¿Quién fue una persona muy reconocida, muy grande, eh, que tuvo el mejor tutor del mundo? A ver si ustedes saben. Pues, pero, ¿cómo, profe, me repites? ¿Quién es la persona más famosa del mundo que tuvo el mejor tutor del Bill mundo? Gates. Pues, o sea, No, usted me hace esa pregunta y yo pensaría en Platón. no, Alejandro Magno. Alejandro Magno tuvo como tutor, fue el profesor de él, el guía espiritual, fue Aristóteles. Platón fue maestro, ¿cierto? Platón tuvo su escuela allá en Atenas, que es una escuela muy famosa, donde ellos van caminando por Atenas y él va dando sus disertaciones. Pero Alejandro Magno tuvo un tutor personal, o sea, un docente ahí metido, y ese docente no era nada más ni nada menos que Aristóteles, y Aristóteles era la supercomputadora de su época. El hombre era experto en zoología, en filosofía, en, en todas las artes conocidas en esa época, en ciencias. Él era experto, entonces el hombre fue el que lo educó, ¿sí? Ah, que eso es muy raro, que eso solamente para... Mentira. Las, hay un libro que se llama Las hijas de España, de una autora Play, y ella narra pues el destino que tuvieron los hijos de Isabel la Católica en España, ¿cierto? Pero también cuenta mucho sobre el sistema educativo de ellos. Los reyes, eh, cuando nacen, tienen unos destinos casi programados. De pronto, cuando están chiquitos, de 5 o 6 años, ya les han dicho, "Ah, cuando usted ya tenga 10 12 años, usted se va a casar con este otro rey o este príncipe de tal parte, porque necesitamos unir estos reinos". Entonces a esos niños los van preparando para una vida cortesana. Entonces la vida cortesana era que supieran hablar varios idiomas, francés, latín, que supieran hablar inglés, castellano, que supieran artes de conversación, entonces estuvieran interesados en cosas de filosofía, cosas de letras, que supieran leer, que supieran hablar en público, que supieran hacer discursos, que supieran juegos, que supieran, entonces los preparaban para esa vida cortesana de una manera muy, y tenían tutores, o sea, a cada niño le ponían su tutor particular que los iba educando. Entonces nosotros ya no tenemos forma de conseguir tutores, pero sí vamos a tener formas de conseguir unos robots personales que nos van a educar. O sea, no, no a mí, sino digamos a sus hijos. Piénselo ya en sus hijos. Tiene aquí un robot que está conectado a la internet, que tiene cara humana. Haga de cuenta cómo es el hombre bicentenario. Entonces ese robot tiene forma humanoide y ese robot se va a encargar de educar a este niño. Entonces va viendo si el niño es hábil en el fútbol, el robot le puede enseñar a jugar fútbol. Si ese niño es hábil en el ajedrez, el robot le va a enseñar a jugar ajedrez y le va a enseñar matemáticas al ritmo que el niño la necesite. No sé si cuando ustedes vieron matemáticas en su bachillerato,
a uno le entregan un paquete de cosas, hay unos estudiantes en clase que son súper brillantes y aprenden todo ahí mismo, y hay otros que son muy burritos y que se demoran mucho tiempo para aprender las cosas, y a unos que nos costaba mucho, entonces nos tocaba matarnos mucho rato. No sé si a ustedes les tocó ese sistema. A mí me tocó cuando éramos 50 estudiantes en clase y, y los profes iban allá al tablero y copiaban cosas y después hacían exámenes, ¿cierto? Y uno Y no, yo, y yo uno tuve, por ejemplo, qué pena, sí, yo tuve esa experiencia que justamente me acuerdo cuando pues, yo veía matemáticas en 10º y 11, el profe iba muy lento, pero muy lento en los temas, inclusive él hasta a veces repetía los temas en varias clases, ujú, o hasta repetía quizzes de los quizzes de los quizzes de un mismo tema. Un día me dio pues como, yo como, pero ¿por qué no avanzamos? Porque yo veía como otros colegios que inclusive eso veían hasta integrales, sí, derivadas, mm, le sacaban dominio y rango a una función. Yo decía, pero acá no avanzamos y un día pues me dio por preguntarle al profe, ¿usted por qué no avanza tanto? O sea, pues nos estamos quedando como retrasados en relación con otros colegios, y pues ahí se está empezando pues como a notar, ¿cierto? Ese impacto negativo, de pronto desde las mismas experiencias que uno vive, que uno dice, de madre, no, la educación pública es muy mala en relación con la privada. Entonces él me no, no, comentaba que, que él iba muy lento era porque la gente, pues no, lo que usted comentaba, ¿cierto? O sea, que la gente tiene varios ritmos de aprendizaje, o sea, la gente no se las capta así como tan rápido, y entonces a él le tocaba aquí ir lento, 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 y pues todos tienen que pagar, ¿cierto? sí, no, eso, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, tienen el problema medio resuelto y es que los niños que son muy brillantes en matemáticas en el high school los mandan a la universidad que tomen clases en la universidad. Y a los otros niños les dan matemáticas pues, de la más básica. Sí, sí, sí es claro. O sea, separan. Y hay unos, por ejemplo, en la universidad también se hace separación. Entonces, por ejemplo, hay unas clases que se llaman clases de honor, donde están los mejores de los mejores. Y en las otras clases está la gente común y corriente. Entonces, por ejemplo, que es que, que vamos a hacer la clase de honor para cálculo. Entonces, allá van a ver temas que no van a ver en las clases de cálculo normal. Las clases de cálculo normal son muy básicas, más, son mucho más básicas que aquí. Pero una cosa que uno nota en el estudiante gringo es que el estudiante gringo aprende, o sea, coge más los conceptos que los estudiantes de aquí. Yo cuando fui a estudiar a hacer mi estudio de posgrado a Estados Unidos, que yo era profesor en la Medellín, uno dictaba los cursos de estadística y cogía el libro de estadística, por ejemplo el de Mills, y cogía desde la página 1 hasta la página 200 y las leía seguiditas, seguiditas, y veía todos los ejercicios y veía todos los problemas. Y los estudiantes eran indiferentes a ese material. Y uno allá en las clases que a uno le tocaba dictar, que eran simplemente, vea, este es el promedio aritmético y esto se calcula así, y hagan estos tres ejercicios y este es tal cosa, y los estudiantes vienen y le preguntan a uno, pero yo con este promedio puedo hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa. Pues uno los veía con una actitud distinta, Propositivos. más proactivos, sí, hacer cosas y preguntar cosas, mientras que los de aquí respondían en los exámenes, pero el interés era cero, era como que, qué pereza, me toca ver esto. Y estadística era una materia aburridora, pues también en Estados Unidos es aburridora, pero los estudiantes tienden a tener actitudes distintas. Y eso el entorno lo enseña, o sea, es una enseñanza colectiva que aquí no se da, aquí digamos es al contrario, es cierto, yo estudio esto porque me toca, pero no porque realmente yo sienta que me va a servir para alguna cosa. Es lo que les decía de los robots. A la vuelta de 5 o 10 años nosotros podemos comprar un robot y que él sea el que nos enseñe. Ve, yo que no entendí cálculo. Ven y sentate conmigo aquí y explícame esto.
o cómo resuelvo esta integral. Pero yo no estoy entendiendo eso. Y como es una máquina que va a tener salida a internet y esa máquina puede ver distintos métodos pedagógicos para enseñar lo mismo, entonces él puede ir adaptándose a las necesidades de uno, ¿cierto? Él va construyendo un sistema educativo que es adecuado para mis necesidades, no para las necesidades del vecino, sino las mías. Esos robots tienen un costo, pues el TQ, el alemán, eso lo hacen en Japón, costó $25.000. $25.000 son 100 millones de pesos, ¿cierto? No, no son mucha plata, pero esas cosas van rebajando siempre en precio. Cuando yo entré en la universidad, la primera calculadora electrónica que yo conocí fue una Casio FX10. Y esa Casio FX no era mía, era de una compañera. Esa Casio en esa época costaba lo mismo que lo que se ganaba un profe en un mes. Y era de 4 baterías AA. Y al ratico ya las calculadoras ya estaban al nivel de los estudiantes comunes y corrientes, ¿cierto? Ya usted conseguía una calculadora por un precio muy barato y ya ahora usted consigue una calculadora muy buena por 40.000 pesos, ¿cierto? Y entonces Profe, no, pero si quiere termine la idea. no, entonces con estos robots que uno los ve ahora inalcanzables, a la vuelta de 5 años van a estar al alcance de una familia. Entonces la familia compran el robot para que el robot le enseñe al niño lo que en la escuela no les sabrían enseñar. No sé, esa Eh, es mi forma de ver el mundo. Yo por eso pienso que nosotros estamos a puertas de una revolución educativa muy grande. sí, profe, eso es, por ejemplo, lo que yo le estaba comentando, pues como todas las limitaciones que todavía tenemos eh, en relación con los avances tecnológicos, ¿cierto? Más que todo en este contexto en el que nosotros estamos, yo pensaba era, entramos a un Meet, todos tienen la cámara apagada y uno no siente como esa interacción docente-estudiante como la tenía de manera presencial, porque, por Pero ejemplo, yo siento que de manera presencial yo era más activo, o sea, yo participaba más. ¿Por qué? Porque cuando el profe preguntaba, pues el profe tiene como ciertos gestos que le indican a uno que está como haciendo una pregunta. sí, Inclusive en esta clase, le comento así a modo de experiencia, me ha pasado que usted a veces hace como unos espacios de silencio que yo no sé si usted está preguntando o- 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 entonces yo prendo como el micrófono, hago el intento de prenderlo y usted sigue como hablando, entonces yo me quedo ah, como, sí, ¿será que estaba eso. preguntando o no? No, lo que pasa es que uno a veces queda en silencio y sabe que nadie va a decir nada porque yo a veces pienso, estarán dormidos ahí atrás y uno ve, yo a veces me paso viendo ese canal del Senado cuando están en esas sesiones y ve uno las pantallitas prendidas y ve el tipo ahí como mirando para otra parte. Y entonces a mí eso me deprime, digo, uno está como en un mundo completamente artificial. Pero si uno estuviera también con la gente real, también le pasa lo mismo, es uno viendo los estudiantes y ve los estudiantes mirando por la ventana, algunos son mirando así el celular, como que no quiero que se den cuenta que estoy mirando el celular. Entonces uno sabe que aún en clases presenciales, muy poquita gente de la que está ahí sentada está realmente en clase. Están pensando en otras cosas, vea que se acabará esta clase, o a que se acabará esto, para irme a tomar un café. Ese es un problema que tienen estos sistemas pedagógicos masivos, ¿cierto? Donde usted realmente tiene, tiene la gente, pero la gente mentalmente no está. O sea, usted no tiene el cerebro de ellos ahí. Está el cuerpo físico, pero no está el cerebro ahí metido en la clase. Sí, entonces, profe, sí, yo pensaba como en ese tipo de cosas y yo decía, bueno, yo definitivamente en ese sentido sí prefiero estar
mirándolo, cuáles son sus movimientos, qué es lo que usted está diciendo, porque es que uno cuando afirma una cosa o pregunta, uno tiende como a tener movimientos corporales distintos. Sí, Entonces, eh, eso también a mí me indicaba de manera presencial, como los momentos de participación y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? sí. Estos medios, no, Sí, no, definitivamente. pero estos medios son los que van a imponer, o sea, esto es algo que llegó para quedarse, o sea, esto no es una cosa temporal, sino que esto va a ser la constante en los sistemas educativos. Y con una ventaja que la veo yo, y es que usted va a poder tomar clases de cualquier parte del mundo. O sea, usted, por ejemplo, quiero recibir esta clase, pero la quiero recibir con el mejor profesor que hay en Harvard. Todo el mundo va a poder recibir esa misma clase. Con el mejor, que es que ese profesor habla en chino y nadie entiende chino. Los programas de traducción simultánea ya están, ya las maquinitas las venden en Amazon, donde usted la compra, todavía funciona eficientemente, pero las cosas siempre van mejorando. Entonces usted compra una maquinita de esas o la misma Universidad Harvard le ofrece traducción simultánea de la clase y entonces usted va a tener al docente. Ahora, que usted no va a poder hablar con el docente porque son miles de personas las que están asistiendo a clases simultáneamente, pero usted le puede hacer preguntas y un avatar le va a responder como si fuera el docente. Entonces, Eso era, qué ¿ah? pena. Eso era, profe, también una de las cosas que también me he puesto como a reflexionar y es el hecho de, pues yo he mirado pues muchas conferencias que hace la gente más que todo como en TED Talk, y hablan pues como de eso de inteligencia artificial, ¿cierto? Ujú. Y como los progresos que se han tenido en la construcción de estos robots o le dicen a veces humanoides, cosas Sí, como de ese estilo. Entonces, ellos decían que el reto más grande es incorporarle conciencia al robot. Entonces yo decía, bueno, efectivamente es un reto bastante gigante y trayéndolo al caso de la educación, yo digo, listo, un robot te puede responder cosas muy técnicas, o sea, le meto un input y él me saca un output y listo, pero ¿qué pasa con preguntas que requieren de más profundidad? Que ya ahí sí, para mí el robot se queda como limitado, o sea, se queda no, como, pero usted tiene que leer a Asimov, Isaac Asimov, en lo que es un robot que entiende, ¿cierto? Entonces, en esto hay Arthur Clarke, es uno de los, no sé si usted ha visto 2001 Odisea en el espacio, una película, es una novela de Arthur Clarke, pero la película es una película de Stanley Kubrick, sacada por allá en los años 60, sobre un robot que es el que se llama HAL, que controla absolutamente todo, y uno al final de la película piensa que el robot tenía un control absoluto sobre todo, o sea, que tenía una especie de conciencia. Eso finalmente se va a dar si no los robots no llegan a adquirir conciencia humana en el sentido humano, porque ahora hay una discusión grande en computación y es enseñar a que los robots o los programas cometan errores de estilo humano. Entonces, una de los artículos que estaba yo leyendo ayer era cómo hacer que un robot olvide, como olvidan los humanos. ¿Cierto? El olvido es una herramienta de protección que tiene el cerebro para, para evitar neuropatías. Entonces uno va olvidando ciertos traumas, ciertos eventos catastróficos en la vida de uno, porque si uno los llevara toda hora en la cabeza presentes, uno terminaría casi en el suicidio o en la locura extrema, ¿cierto? Pero sobre todo ese tipo de problemas se está trabajando. Y yo pienso que si hay mucha gente trabajando en eso, va a haber, se van a presentar soluciones en prontas. forma, pues no para mañana, pero sí a la vuelta de 20 años, 30 años, usted ya va a tener elementos.
por ejemplo, cuando salió el primer robot que jugaba ajedrez, bueno, no el primero, pero los robots cuando la IBM empezó a sacar eh, ro- eh, juegos de computador del ajedrez, que los campeones mundiales de ajedrez decían es imposible que un computador le gane en ajedrez en un juego de esos. Y sin embargo llegó a ganar. Ahora en ese juego que se llama el Go, Ujú. que era un juego que era imposible que un computador ganara ese juego, y ya lo ganó. No sé si Sí, usted sí, vio en el documental en Netflix sí, sobre Go. sí, sí. Entonces, uno ve que todas esas limitaciones que se les pone a los robots terminan siendo superadas. Ujú. Y Por el mismo robot. sí, el mismo robot, pues con las capacidades, además, usted puede pensar que un robot tiene una capacidad de integración a nivel de red que puede aprovechar los recursos de todos los robots que haya disponibles en el mundo y de todas las experiencias que se estén viviendo. ¿Sí me entiende? O sea, que nosotros los humanos no las tenemos. Ujú. Sí, sí. Entonces, Sí. eh, hay un libro de este que escribió el Código Da Vinci, del mismo autor, que se llama Origen. Si quiere, leas esa novela. Esa novela es muy interesante porque plantea problemas de inteligencia artificial que son interesantes. Ah, bueno. Origen. Listo. Origen, sí, es el mismo autor del Código Da Vinci. Ujú. No sé si Ah, usted bueno. vio la película del Código Da Vinci. Sí, me la Sí, vi. sí, es del Inclusive hay mismo. una película que se llama Origen también. Ah, no, esta es de él y esa novela es pues muy entretenida por un lado y plantea ahí problemas de inteligencia artificial que son muy interesantes y Ujú. habla de, de la evolución del humano en el futuro. Pues es una hipótesis que ya ha aparecido en muchas partes. Sí, sí, Bueno, ya. Ah, bueno. Pero de todas maneras, pues, en conclusión, eh, voy a, voy a dejar esas hipótesis que generé en el trabajo. sí, De es bueno, pronto, todo lo que le ocurra, escríbalo. De todas maneras es un ejercicio bueno, ¿cierto? Tener muchas hipótesis que se pueden después verificar. Hay, la educación es un tema muy complicado. Por ejemplo, lo mismo que ustedes hacen con las pruebas saber, lo hace gente a nivel mundial con las pruebas PISA, ¿cierto? Y todo el mundo ujú, está todo el sí, tiempo preguntando por qué a los asiáticos les está yendo también en las pruebas PISA y a los europeos en algunos países les va bien y en otros países les va mal, ¿cierto? Porque los americanos están como en un punto de medio en esas pruebas PISA. Porque a nosotros los colombianos nos va tan mal en esas pruebas PISA? Y una de las razones es que los estudiantes no saben leer. O sea, todo el sistema educativo colombiano falla en la lectura. Los estudiantes colombianos no saben leer. Y cuando usted mira, por ejemplo, yo dicto una clase a maestros, y cuando usted mira los ensayos que estudian los maestros, con errores gramaticales desde que comienzan hasta que terminan. Entonces dice, si esta persona no sabe escribir, ¿cómo le va a enseñar a un estudiante en su institución? Entonces cuando uno les pregunta sobre las tildes, uno dice, no, esto no vale la pena. Se oye, vale la pena. Si yo cambio una tilde, estoy diciendo una cosa distinta. Si yo claro. pongo una coma en el lugar equivocado, digo una cosa distinta a la que quiero decir. Y además, la educación nos, nos distingue en eso. O sea, cuando usted es educado, usted sabe leer, usted sabe escribir. Pero si usted es educado y no sabe escribir más que el que no es educado, entonces ¿qué ganó con educarse? Nada. Ujú. Sí, Profe, le iba a hacer una última pregunta, ya que se me pasó, porque sí. en las prácticas, yo le sugerí pues a un compañero calcular.
él es de ingeniería física, entonces tiene como nociones muy rudimentarias en estadística. O sea, hay que ayudarle bastante. Entonces le recomendé cómo usar el Bootstrap. Entonces él lo estuvo pues como consultando y él está como en un problema de pocos datos. Entonces me Está acordé de con... su artículo. ¿Cómo, profe? No, sí, digamos, sí, sí. Me acordé en un artículo que usted estaba comentando de un investigador que usó el Bootstrap con 5 datos. Sí, gente, en la revista biométrica. Profe, de pronto me podría dar como el título o, o si de pronto tiene el artículo a la mano me lo podría compartir o con No, el título es suficiente, yo entro a Biometric y lo busco. no, lo tengo que buscar. Busca, creo que, que el autor es Hinckley. Hinckley, eh, que es un bootstrap con muy poca observación. Ujú. Sí, yo lo busco y si lo encuentro se lo reenvío, le doy la referencia completa. Pero es muy peligroso. Eso le comenté yo a él porque yo, profe, Ah, yo me acordaba cuando usted nos comentaba de que en estadística hay como conflicto en esos que utilizan a toda hora verosimilitud. ah, Eh, y me pasa algo muy curioso y es que todo lo que he hecho en las prácticas ha sido basado en la verosimilitud. eh, Entonces, sí, eh, entonces él quiere también utilizar toda metodología que esté basada en verosimilitud porque él mira mi trabajo y, y se queda como, hey, qué envidia. Pues muy bacano como la teoría detrás de todo eso. Entonces yo le dije que es muy peligroso en el caso de él porque él se está enfrentando a datos 2, 3, y yo digo, pues aquí hay unos resultados, yo le hablo así más o menos, que hay resultados asintóticos que requieren cierto tamaño de muestra eh, prudentemente grande. no, Entonces, el mismo bootstrap requiere tamaños muestrales grandes porque estaba dado en el supuesto de que la distribución empírica está muy cerquita de la verdadera distribución sí, real que es desconocida. Entonces sí, se tiene que eso, mirarse los teoremas, por ejemplo, hay muchos teoremas que trabajan con la cercanía de la distribución empírica y la verdadera distribución, y hay cotas para eso. Entonces usted puede mirar en los textos de probabilidad, en resultados límites, de resultados de cercanía entre la distribución empírica y la distribución y la verdadera distribución. ujú, eso sí, yo por ejemplo lo que estoy haciendo es, antes de aplicar una metodología, estoy viendo como pros y contras, ¿cierto? Que Ujú. pueda yo dar como base teórico a lo que estoy haciendo. También pues yo le dije pues a lo del Bootstrap, pero él sí está metido ahí como con un problemita ahí con con esos tamaños de información, entonces, eh, pero de igual forma pues él me comentó, porque yo le había comentado acerca del artículo y él me comentó que si de pronto se lo compartía, pues le comenté pues esta situación, ¿cierto? Que Sí, tenía que hablar pues con usted, que usted fue el que me había ok, pues, o el que nos había pues comentado eh, eh, ese artículo. sí. Yo tengo Mm, por ahí algunas notas escritas de Burst, entonces yo busco el artículo y te lo mando, o te mando la ah, referencia. bueno, listo, profe, muchas gracias. Bueno, Eh, bueno, sí, entonces acabamos por hoy. Entonces, listo, Mateo. Bueno, entonces voy a colgar. Juan José, voy a colgar. listo, profe, muchas Bueno, profe, gracias. hasta luego, Bueno, gracias. hasta luego. Bueno, chao.